Entonces con esto, ya vimos entonces lo que son los espacios numéricos y la idea esta de que un par ordenado de números reales puede ser considerado como un punto o como un vector, lo mismo que una terna ordenada de números reales va a ser considerado a veces punto, a veces vector, y luego vamos a hacer la aclaración correspondiente. Lo que vamos a ver ahora es cómo se relaciona esto de los espacios numéricos con el objeto de estudio del análisis matemático, que son las funciones. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a escribir en pizarra, igual vamos a ver las diapositivas. Acá están los 4 tipos de funciones que vamos a ver o sea, estas ya las vimos, que son las funciones escalares. ¿Sí? Ahora vamos a ver campos escalares, principalmente campos escalares, y después vamos a hacer mención, cuando estudiemos completa la unidad, lo que son las funciones vectoriales y lo que son los campos vectoriales. ¿Sí? Bueno, acá hay que recordar este concepto, esta idea de, no es una definición, si bien acá hay una definición formal, ¿sí? Esta idea de que una función es una expresión matemática, va a ser una expresión matemática que vincula elementos de un conjunto A con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? Esto de la existencia de la imagen y de la unicidad de la imagen. ¿Sí? Y después también presenté muchas veces y hablé de esto de que una función es como una máquina de procesar números, ¿no es cierto? Que entra un valor X y esa función devuelve un valor de salida Y o F de X o F de X o Y o la imagen de X. ¿Estamos? Este sería como un diagrama, pero no sería de caja negra, sino que acá nosotros podemos saber cuál es la expresión de la función. Y si no sabemos, la podemos averiguar. Esa era la idea de función. Vamos a seguir trabajando con esa idea de función. Lo que va a cambiar son los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada, porque nosotros habíamos estudiado funciones donde el elemento del conjunto de partida era siempre un número real y el elemento del conjunto de llegada era también un número real. O sea, trabajamos de reales en reales, digamos. La función aplicaba de números reales a otros números reales. O lo que, relacionando con lo que vimos recién, con el espacio, trabajaba con el espacio numérico unidimensional como conjunto de partida y manejaba el espacio numérico unidimensional también como conjunto de llegada. ¿Sí? Claro que esos son los racionales. Y el tratamiento es irracional, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, etcétera. Pi, todo lo que sean números, todo número que sea real. ¿Sí? Estas funciones, entonces nosotros podríamos verlas, si bien las graficábamos como en eje X, Y, en realidad la X era el conjunto de partida y la Y el conjunto de llegada. ¿Estamos? Y entonces nosotros acá definíamos que Y es igual, por ejemplo, a 2X. Y es igual a 2X. Acá en esta línea que estoy haciendo está el 0. ¿Sí? Entonces, para X1, que correspondía acá a Y2. ¿Entiendes? Para X2, recorro este 2. Para este, y así para todo número real. Para 3 medios, o sea, para 1,5 le corresponde 3. Acá sería 1,5 o 3 medios.
por 2 corresponde a 3. ¿Vamos? Entonces ahí estamos viendo, acá sí se nota que el conjunto de partida es unidimensional y el conjunto de llegada también es unidimensional. ¿Sí? Esto se llama funciones escalares. Función escalar. Se dice función cuando el conjunto de partida es unidimensional. Función es porque el conjunto de partida es unidimensional. Y se dice escalar cuando el conjunto de llegada es también unidimensional. ¿Estamos? Ahí está. Esto sería en la... sería la diapositiva donde explico esto. Función que aplica del espacio numérico unidimensional al unidimensional. Quiere decir que el dominio está incluido en un subconjunto del espacio numérico unidimensional y el conjunto de las imágenes es un subconjunto del espacio numérico unidimensional. Y acá está el grafiquito parecido al que hice aquí. El diagrama de flecha entonces le asignan a un número real X un único valor real Y. Esas son funciones escalares. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros sabemos que el espacio numérico no es únicamente unidimensional, puede ser bidimensional, como en este caso. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, el conjunto de partida es un par ordenado de números reales, o sea, lo que ingresa a la función es un par ordenado de números reales. ¿Sí? Lo vamos a interpretar como punto. Fíjense que acá lo estamos interpretando como si fuera un punto. Habíamos dicho anteriormente que un par ordenado de números reales lo podríamos interpretar como punto o como vector. Acá lo estamos interpretando como punto. Ingresa, por ejemplo, un par ordenado de XY y le corresponde un único número real Z. ¿Sí? Cambia con respecto a esta gráfica. Hay cosas que se mantienen lo mismo. El conjunto de las imágenes está sobre una recta numérica acá. Va a ser la variable Z. Estos son los valores de salida. ¿Sí? Y el conjunto de partida ahora no es una recta numérica como acá, sino que es un plano bidimensional. Estamos trabajando entonces con elementos. Los elementos del conjunto de partida no son unidimensionales, sino que son bidimensionales. Son pares ordenados de números reales, si quieren decirlo de manera más sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí puede ser 1, 3. 1, 3. Poner un ejemplo. Que a ese par ordenado 1, 3 le corresponde, por ejemplo, 2. Entonces, ¿cómo va a ser la tabla de valores, por ejemplo? La tabla de valores yo voy a tener acá cuánto vale cuál es el par ordenado XY y acá cuánto es el valor Z que corresponde. Entonces, esta va a ser la tabla de valores, esta sería la entrada, sería el valor de entrada o el dominio. Y esta va a ser la salida. Entonces yo puse 1, 3, por ejemplo. 1, 3.
El valor de z también hay una regla o una expresión matemática que permite sacar el valor. Por ejemplo, ahí podría ser así, y menos x. Esa es la forma de calcular la salida. Estoy inventando una función, ¿sí? Pero es una función que va a manipular los dos valores de entrada que tiene, que son x e y. X en este caso vale 1 y vale 3. Entonces, la imagen, digo, la regla matemática que permite, entonces, vincular el elemento de entrada con un elemento de salida, lo puedo inventar así, que sea y menos x. En este caso, 3 menos 1 me da 2. ¿Verdad? Si ponemos el par ordenado 1, 4, entonces como la imagen de y menos x sería 4 menos 1, da 3. El 0, 0, va a dar 0. Ven entonces que el elemento de entrada es un par ordenado de números reales. El elemento de salida es un único número real. Estamos transformando un punto, que es lo que dice acá, ingreso las coordenadas de un punto y sale un número real. ¿Qué otra característica tenemos acá? Entonces ya tenemos dos variables independientes. X e Y son independientes. Después Z es variable dependiente porque depende de cuánto sea el valor de la X y de la Y, qué función y qué operaciones hay que hacer con esos valores para recién determinar la imagen. O sea, esto lo elegimos. Variable independiente quiere decir que nosotros podemos asignar cualquier valor que esté permitido. ¿Sí? En este caso, pares ordenados de números reales. Y después, y que tienen que tener su correspondiente imagen. Si no existe imagen para ese par ordenado, entonces ese par ordenado no pertenece al dominio de la función, lo mismo que hablábamos. ¿Puede ser el número irracional el resultado? Claro, puede dar eso. Sí, no sé cómo se tiene que hacer acá, pero puede dar raíz de 2. Raíz de 2. ¿Sí? Al trigonométrico, coseno de X, coseno de Y. Bueno, entonces quédense con. No me deja volver. Sí, estamos en esta diapositiva. Hay funciones que trabajan al revés. Fíjense que en esta función entra un número real y sale un vector. ¿Se acuerdan que la otra entraba un punto, salía un número real? Ahora en esta función necesitamos función vectorial. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hicimos acá? Función escalar, la que tuvimos. La función escalar, después lo que vimos en la diapositiva anterior, es un campo escalar. Generalmente se lo denota con F mayúscula. Y ahí nosotros dijimos que transformamos un punto del espacio bidimensional o del espacio tridimensional, ¿sí?, a un número real. Puede ser, en general, es así. Transformo un punto de un espacio n-dimensional a un número real, con n mayor que 1. N mayor que 1. Así, esa sería la forma general. Nosotros lo vimos con un ejemplo donde trabajaba el espacio bidimensional al unidimensional. ¿Sí? Esto que hicimos hace rato, la cosa que se veía en la diapositiva anterior.
Teníamos X y este es el conjunto de partida, ahí se graficaba lo que sería el dominio de la función. O sea, para los puntos que están dentro de esta región únicamente existe imagen, por eso son el dominio de la función. Digamos eso así, 3, 1, 3, y decíamos que acá la relación es z igual a y menos x, y entonces por eso daba tu valor de salida 2. Esto se conoce como campo escalar. Campo escalar se refiere a la dimensión del dominio. Acá la dimensión del dominio es mayor a 1. La dimensión del dominio es mayor a 1. Entonces hablamos de campo. Y escalar se refiere a la dimensión del conjunto de imágenes, del codominio, es unidimensional. O sea que siempre que el conjunto de las imágenes sea unidimensional, siempre que el valor de salida sea un único número real, la función va a llevar el apellido de escalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor resultante es una escala, es un número real. ¿Sí? Y después se puede llamar función o se puede llamar campo según la dimensión del dominio. Acá el dominio es unidimensional, por eso se llama función, y acá el dominio es de dimensión mayor a 1, por eso se le dice campo. Bueno, y lo que estamos viendo ahí es lo que estamos viendo ahí en la diapositiva son ahora las funciones vectoriales. Función vectorial. Esto se lo suele escribir así, una F con un vector ahí. Esto aplica desde un número real a una n-ava ordenada de números reales. Así, a n mayor que 1. En este caso nosotros tenemos que aplica a 2, a n2. O sea, acá la idea es que un punto de la recta numérica se vincula con las componentes de un vector que va desde el origen hacia esas coordenadas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan acá? Que en la función vectorial, al entrar un número real, el valor de entrada, el elemento del dominio es un número real, y el elemento del codominio es un vector. Un vector de coordenadas x. ¿Sí? Por eso se dice que la función es vectorial, porque las imágenes son vectores. Fíjense que vectorial se refiere a esto, a que las imágenes son vectores. Y función se refiere, cada vez que digamos función, ya lo asociamos a que el espacio numérico del conjunto de partidas son números reales.
doble vector. Bueno, ¿se ve entendido esto? Bueno, esto es lo que les quería presentar. Esta es la imagen. El vector es la imagen. El vector es la imagen. Del vector, lo que uno representa en realidad por lo que se queda es con el punto terminal del vector. Y entonces, esta es otra imagen. Otra imagen, vamos con el punto. Y entonces la sucesión de los infinitos puntos terminales de los vectores, que va a ser otro vector. Ahí. Y entonces esto se conoce como la curva a la verde. También se suele, van a ver que esto se puede interpretar en geometría, por ejemplo, llaman las ecuaciones paramétricas. Entra un número real y sale, acá sale un vector. Ecuaciones paramétricas que le llaman así. ¿Cómo sería la tabla de valores acá? Tenemos la variable independiente t y tenemos como salida x, y. Esto se quiere lo graficar acá. Lo graficamos acá. ¿Cómo es la tabla de valores? T, la variable independiente, x, y las componentes del vector de salida. Entonces, en física, por ejemplo, se utiliza mucho esto. Es decir, para cada instante de tiempo, cuál es la posición en la que está la partícula, el vehículo, según cómo trabaja el ejemplo en física. Pero ya en física en el pasado, el año pasado ya vi hace un montón. Bueno, en el instante cero yo puedo decir que en el instante cero el objeto está en 0, 0, en el origen. Para el instante 1 está en, bueno, lo voy a hacer bien fácil, 1, 1. Para el instante 2 está acá vamos a hacer en realidad dos fórmulas. Una para determinar el valor de la x y otra para determinar el valor de la y. ¿Sí? Entonces, para la x podemos tener una fórmula, x igual a t, y para la y vamos a tener otra fórmula que es y igual a 2t, por ejemplo. Entonces, hay una fórmula, hay una expresión matemática para determinar los valores para x y para y. ¿Sí? Las dos expresiones matemáticas, la variable independiente es la misma, es t. A partir de transformar el valor de t, voy obteniendo los valores x y del par ordenado del vector de salida. Entonces, para 0 es 0, 0. Para 1 es 1, 2. Para 2 de t, la x vale lo mismo que t, o sea, 2. Pero la y vale el doble de t. Entonces, como la t vale 2, el doble es 4. Para 3, va a ser 3, la x vale lo mismo que t, y la y vale 6, que sería el doble de t. ¿Sí? Entonces eso me va dando distintos vectores que les voy graficando, los vectores siempre desde el origen. Con este se grafica generalmente así, xy, y acá se agrega
Acá entonces está el vector nulo para 0, 0, 0, para 1 es 1, 2, 2. Ahí sale un vector, está ahí, desde el origen hasta ahí, me quedo con el punto terminal del vector. ¿Sí? Después, este es para t igual a 1. Se suele escribir ahí, t igual a 1 en ese vector. Para t igual a 2, le da 2 cuartos. 2 cuartos. Entonces, el vector ahora va así. El vector va así. Entonces me quedo con el punto terminal. Este es para cuando t es igual a 2. Acá estoy graficando la imagen, nada más. Estoy indicando para qué valor de t es. Y así me da 3, 6, que me va a dar por acá. Y entonces vamos quedando con los puntos terminales. Me va a dar la ecuación, la gráfica va a ser una recta. ¿Sí? Es la ecuación de la recta, pero dada en forma paramétrica sería. ¿Por qué? Porque depende de un valor t, el valor de x y de y. Esto se llama el parámetro. Así puedo hacer la ecuación paramétrica de una parábola, de parábola sería función. Pero por ejemplo, de una circunferencia ya no sería función, ya no tendríamos función porque tenemos dos imágenes. Pero toda curva puede ser expresada así como una función vectorial. La función seno o coseno también se puede ir haciendo vectorialmente. Y tiene lo que se conoce como sus ecuaciones paramétricas. Ustedes tienen una ecuación paramétrica. Buscan ecuación. ¿Sí? No se asume con esa partecita de acá, simplifica todo. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones nosotros sí sabemos trabajar. Sabemos estudiar el dominio, el código. Entonces, que es como si fueran un par de funciones, en este caso, que las imágenes son en realidad, se pueden descomponer en un par de funciones escalares, o sea, funciones que son la variable independiente, porque acá la variable independiente es la 1. Y bueno, eso cuando veamos las funciones vectoriales, se van a notar más que si quiero calcular la derivada de esta función vectorial, lo que hay que hacer es derivar cada una de las funciones, como vimos el año pasado. Lo importante acá es que ustedes recuerden que la función vectorial ingresa un número real de la función y la función la transforma en vector. Y después está el cuarto y último tipo de función, es el que se llama campo vectorial. Campo vectorial. Acá fíjense que ingresa un punto y sale un vector. Ese es el caso más complejo. ¿Por qué? Porque lo que entra a la función es un punto y lo que sale es un vector. Fíjense que en este ejemplo que está acá, ahí está la dualidad interpretativa, esta de la que hablábamos hace un rato. Este es un par ordenado de números reales, pero lo estamos interpretando como si fuera un punto. Ingresa un punto, que serían los puntos acá de inicio de cada vector. Ese es el punto que ingresa. El resultado es un vector, es una n-ada ordenada de números reales, ¿sí? Acá supónganse que tienen 2 también. Ahí con que tengan 2 valores nomás ya tienen un vector, ¿sí? Pero ese par ordenado de números reales de salida que obtenemos
no lo consideramos como un punto, sino como un vector. Entonces, el par ordenado de números reales que entra lo consideramos punto, pero el par ordenado de números reales que sale lo consideramos vector. ¿Sí? Y se grafican de esa manera. Los puntos de los vectores tienen, es el elemento de partida, es el elemento de entrada. Y el vector resultante se grafica a partir de ese punto. Y ahí está lo que hablábamos en la clase pasada, esto de una calecita, según a dónde vaya uno, es la fuerza y la dirección, por ejemplo, a la que uno se mueve, se desplaza. ¿Sí? Ven que acá, decíamos la calecita esa de la Alameda, que tiene el sector arriba para los más chiquitos, la fuerza y la velocidad a la que se desplazan es menor a la que tienen, que van más hacia el borde de la calecita. Eso se llama campo vectorial. Acá nos presentamos únicamente. Después vamos a hablar más en detalle. Esto sería el campo vectorial. Esto que aplica un espacio numérico n-dimensional a un espacio numérico n-dimensional, ambos con dimensión mayor a 1. No necesariamente tiene que ser el mismo valor. Puede entrar un par ordenado de números reales y salir una terna ordenada de números reales como un vector en el espacio. Esos son los 4 tipos de funciones que tenemos y cómo son sus gráficas. Y lo importante es este diagrama de cajas que le puse en cada diapositiva para que entiendan que entra un punto en este caso y sale un vector. Por eso la función se llama campo, porque lo que va a entrar es un punto, y vectorial porque lo que va a salir es un vector. ¿Sí? Vamos a ver campo vectorial. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esos serían los 4 tipos de funciones. Creo que tengo unas diapositivas. No, lo tendría que graficar por separado, al punto en X, Y, sí, o a partir del piso. Porque el XY está en el piso. Capaz que el vector arranca siempre del piso. Y de ahí van a ir saliendo tridimensionales. ¿Entendés? Sería como una... A ver qué podemos imaginar. Cuando pones los postes de un alambrado, los postes de luz, vos tenés XY acá en la ubicación, digamos, del pozo, ese sería el conjunto de partida. Y este es el vector de coordenadas X y Z, que va a tener altura. Entonces ahí tendrías así. El campo vectorial te queda así. ¿Sí? No sé, alguno que sea así como con inclinaciones, para que lo veas. Sí, tipo un abanico, algo así, que también vas teniendo distintos, o una plantación que hagas alguna regla así que va. Ahí el conjunto de partida estaría en el plano del piso, XY, y ahí estaría X.
Acá está entonces la diapositiva de resumen, no de las gráficas, sino de cómo, de las características del dominio y del codominio, o sea, del conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Sí? Acá está esto que decíamos, las funciones escalares, que fueron las que estudiamos el año pasado, aplicaban de reales en reales, o de unidimensional a unidimensional. O sea, entraba un número real, salía un número real. Los campos escalares, entra un punto bidimensional o tridimensional o n-dimensional, puede tener n dimensiones, ¿sí? Lo más fácil es con 2 o con 3 en el conjunto de partida, y tenemos que la imagen es unidimensional, ven que está sobre la recta numérica o el eje Z en este caso, que le llamamos eje Z. O sea, sale un número. Entran dos valores, x, y, sale un número. Qué sé yo, puede ser x, y puede ser, por ejemplo, las notas que sacan ustedes en el parcial, y este es el promedio. Entonces yo digo, bueno, entre x y y. Queremos calcular el promedio, o sea que z va a ser igual a x más y sobre 2. Ese sería el promedio. ¿Está? Entonces, bueno, supónganse que decimos saca 5 en el primer parcial y 5 en el segundo. ¿Ah? 3 en el segundo. No, se aprueba con 5. Entonces el promedio es 5. Y si saca 5 en el primero, 7 en el segundo, promedio es 6. Y acá quiero que vean esto. Puede que saque, en este caso da lo mismo, pero no necesariamente tiene que dar lo mismo. Una cosa es el par ordenado 5, 7, y otra cosa es el par ordenado 7, 5. Son elementos distintos. ¿Sí? El conjunto de partidas son elementos distintos. Se va a dar 6. Tienen la misma imagen, pero son diferentes puntos. Uno es 5. 5, 5, 7, 1, 2. Este es el conjunto de partida x, y. Acá va a estar 0. La variable de salida. Y entonces tenemos el 0, entonces digamos para 7, 5 le da 6. 1, 2, 3, 4. Entonces este elemento se vincula con 6. Y el otro es 7, 5. Ahí. También le corresponde 6. ¿Es función o no es función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lexi? Sí, se cumple, porque cada una tiene una única imagen. Cada una tiene, no necesariamente tiene que ser distinta para cada una. Por ejemplo, cuando usted tiene una parábola, cuando x igual a 1, igual a 1. Cuando x igual a menos 1, ahí también vale 1. El mismo valor comparte la imagen. Cuando es 2 vale 4, cuando es menos 2 también vale 4. El tema es que el valor de salida sea único. Ahora, si se repite, lo que no se puede repetir acá es que 5, 7 también dé otro promedio. Me dé 8 de promedio. No puede dar 6 y 8 al mismo tiempo. 5, 7 da 6 y únicamente da 6. Y 7, 5 también da 6, pero
Para cada elemento del conjunto de entrada le corresponde una y solo un elemento del conjunto de salida, 6. Lo que quiero que vean que acá gráficamente no es lo mismo 5, 7 que 7, 5, son dos puntos diferentes, son dos elementos diferentes. Porque acá se trata de pares ordenados. O sea, no importa tan solo los números que son, sino el orden en el que esos números aparecen. Acá aparece primero el 5 y después el 7. En ese orden. Y acá aparece el 7 primero y el 5 después. ¿Sí? Son pares ordenados distintos. Los números que lo componen son los mismos, pero el orden en el que aparecen es diferente. Por lo tanto, son pares ordenados distintos. Y eso se ve claramente acá. No es el mismo punto, son puntos ubicados en distintos lugares del plano. Y la otra cuestión es esta de la otra duda que se puede plantear, es si tienen el mismo valor de imagen, si eso es función o no. Sí, son funciones. Lo que no se tiene que repetir es el elemento de entrada. Lo que no se puede repetir es el elemento de entrada. En el mismo orden. Acá sí es como que uno puede pensar, bueno, 5 y 7 es lo mismo que 7 y 5. ¿Sí? Pero son diferentes elementos del patrón. Bueno, de esas funciones vamos a hablar mucho, vamos a trabajar. La biyectiva. Sí. No, pero eso tiene que ver con las imágenes. Eso tiene que ver más con las imágenes. Acá es el tema de... vos decís cuando tenía dos... Claro, ahí no es inyectivo. Si a cada elemento del conjunto de entrada le corresponde un elemento distinto en el conjunto de llegada, eso se llamaba inyectiva, una función inyectiva, que era 1 a 1. Pero acá, por ejemplo, no sería inyectiva porque el 6 se repite. Para dos elementos diferentes de la entrada le corresponde la misma salida. Entonces ahí ya no es inyectiva, ya no es 1 a 1. ¿Sí? Bueno, de las funciones vectoriales y los campos vectoriales vamos a hablar más en detalle en la última unidad. ¿Sí? Yo lo que quería es que las conozcan y que sepan esto, las dimensiones del dominio, y que sepan asociar que cuando tienen una recta numérica, entonces ustedes están en unidimensional. No se pueden salir de la recta, se mueven ahí únicamente. Entonces son quienes están en la recta numérica, los números reales. ¿Sí? Entonces el conjunto de partida o los elementos de entrada son números reales. ¿Y qué es lo que sale transformado? Es un vector. Ese número real sale transformado en un vector. Por ahí estaba pensando de algún ejemplo concreto que sale un vector. Podría ser al revés, que el conjunto de partida, el valor de entrada sea el número de DNI de ustedes. Y acá estaría la nota del primer parcial y del segundo parcial. Entonces supónganse que sea 5, 9. ¿Sí? Sale un vector. Para un DNI, para un mismo número de DNI, sale las notas que sacaron. ¿Sí? Es como hacen ahora con el SIU, digamos, ponen el número de legajo de ustedes o el número de DNI y les va a salir todas las notas que tengan, por ejemplo, de las materias aprobadas. ¿Sí? Entonces sale y cada vez eso va a tener tantas componentes como materias tenga el plan de estudio. Va a tener un vector que tiene, no sé cuántas materias tiene el plan de estudio, pero como 30 debe tener. ¿Sí? Son bastantes. Bastante. Sí. Bueno. Acá está un resumen como diagrama. Si ustedes lo quieren interpretar
como el diagrama así de cajas, ¿sí? En la función escalar entra un valor X, sale un valor Y. En el campo escalar entra un par ordenado de números reales X, Y, sale un número real Z. En la función vectorial entra un número real, cuando hay un solo número, ¿ven? Es porque, o sea, cuando hay una sola letra es un número real. Número real. Entonces, entra un número real, sale un vector cuyas componentes son X, Y. ¿Por qué digo que es un vector? Bueno, porque la función es vectorial. O sea, que la imagen son vectores. Y en el campo vectorial, ¿sí? Entra, por ejemplo, un punto o un par ordenado de números reales y sale un vector, bueno, ahí no se va a ver en el video, pero sale un vector de componentes W sub 1, W sub 2. Sale otro par, entra un par ordenado, sale otro par ordenado. En el campo vectorial, lo único es que el par ordenado de entrada se considera punto. No, ¿qué quiere decir con propiedad transitiva? A más B y B más C va a ser igual a ¿qué sería? A C. Lo que está así como X y que termina en W sub 1, W sub 2. ¿Bien? Sí, quería combinar. Sí, se imagina mucho. Sí. No, muy complicado para puede ser que haga una composición de funciones, eso sería una composición de funciones. Hay que ver entonces entre qué resulta. Sí, no se me ha ocurrido eso de hacer composición entre un campo escalar y una función vectorial. Bueno, no sé si ahí se entiende en la diapositiva en cuanto a que quede claro esto, qué es lo que entra y qué es lo que sale en cada uno de los tipos de función. ¿Sí? Son los diagramitas que antes estaban en todas en las otras diapositivas, sino que acá están solo esos diagramas, cosa que quede claro. Bueno, acá hice una tabla así un poquito más compleja, pero que dice básicamente lo mismo. Lo que tiene esta tabla es ejemplo de cómo se escriben las funciones. Las funciones escalares que nosotros trabajamos era y igual a x al cuadrado, por ejemplo, sería una función. Y igual a x al cuadrado. Para un campo escalar, bueno, ya planteamos una función hace rato, la del promedio, x más y sobre 2. Y así se calcula el valor de z. Acá, ¿qué estaríamos calculando? Por ejemplo, podrían ingresar x e y que representen las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo, y entonces z va a ser una función que calcula, ¿qué cosa? Acá, sí, en campo escalar. Si tengo x e y que representan las medidas de los catetos, z entonces, ¿qué estaría calculando? La hipotenusa, porque la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, x e y son los catetos, ¿sí? Podría representar cuánto mide cada cateto. Entonces, ese es un ejemplo de campo escalar, de cómo se escribe. Igual ya habíamos hecho nosotros una x más y sobre 2 y la otra era y menos x, por ejemplo. Se tiene que ser una expresión matemática donde aparezcan dos o más variables, según lo que se tiene. Entonces, por eso llamamos funciones de más de una variable independiente, ¿no? Los campos escalares son funciones de más de una variable independiente. Una variable, exactamente. ¿Sí? Un único resultado, ¿sí? Un número real. Una función vectorial, a ver, ahí, acá señalo con el mouse y no se ve. A ver, vamos a puntero láser. Ahí se va a ver.
Acá, una función, yo pensé que ustedes veían en lo del mouse. Una función vectorial ingresa un valor t y entrega como resultado un vector, que en este caso va a tener componentes i sub 1, i sub 2, hasta i sub m. Acá yo le hice un ejemplo que con un valor t de entrada devuelve un vector de 3 componentes. La primera componente es igual al mismo valor de t. La segunda componente es 2t, o sea, el doble de t, y la tercera componente es el cuadrado de t. ¿Sí? Voy a hacer acá la tablita de valores para que ustedes vean cómo es esto. ¿Cómo sería hacer la tabla de valores de esto? Para graficar ya me voy a fijar en GeoGebra cómo es. Pero acá entraría así. El valor t es una variable independiente y va a salir I1 que va a ser igual a t, I2 que va a ser igual a 2t, y la I3 que va a ser igual a t al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para t igual a 0, ¿qué va a salir? 0, 0, 0. Para t igual a 1, ¿se entiende ahí? Para t igual a 1, la primera componente es igual al mismo valor de t, que es 1. Para la segunda componente, a t se lo multiplica por 2, entonces 2 por 1 es 2. Y la tercera componente es que llevar al cuadrado t, que en este caso t vale 1, 1 al cuadrado es 1. Vamos a hacer para 2, ahora hagan para 2 ustedes, para 2, 4 y 4. Y el último que hacemos para 3, 3. Perfecto. Esa sería la tabla de valores de una función vectorial. ¿Sí? La representación gráfica se puede hacer, pero ya sería tridimensional, no es un ejemplo preparado para trabajar la cuestión gráfica, sino más bien en lo numérico, cómo se construye la tabla de valores. ¿Sí? Bueno. Y el campo vectorial no me acuerdo si está la tabla de valores. Me gusta poner todo en la diapositiva, pero si no es como, me parece como esos programas de cocina donde ya te muestran el resultado final del producto y no cómo se elabora. El campo vectorial, ahí por ejemplo tenemos el campo vectorial, un ejemplo. Ahí es. Voy a poner igual a Z1 igual a X más Y. Devuelve un vector de componente Z1 igual a X más Y. Z2 igual a X por Y. Ese asterisco de ahí es por Y. Por. El asterisco es la multiplicación de la componente Z2. ¿Sí? Esto se podría escribir así. No. Veamos entonces la tabla de valores. La tabla de valores, por un lado entra un par ordenado de números reales, que son las variables independientes X e Y, que es un punto, entra un punto,
sale el vector de componentes Z1, Z2. En un punto sale un vector. Por ejemplo, si entra 0, 0, sale 0, 0. Pero este es un punto y este es un vector. ¿Sí? ¿Por qué sale 0, 0? Bueno, porque 0 más 0 daría 0 para la primera componente y 0 por 0 da 0 para la segunda componente. Ahora si ponemos 2, 3, ¿sí? ¿Qué es lo que sale? 5, la suma de los dos números 5 y 2 por 3 da 6. Ya con eso se entendió cómo se transforma el punto de entrada en un vector de salida, de componente 5, 6. De eso se trata entonces. Y después acá tienen en la tabla cómo es el dominio. Para la función escalar, el dominio es unidimensional, o sea que tiene una sola variable independiente. Ahí en el campo escalar, el dominio es n-dimensional, entonces tenemos n variables independientes. En este caso tenemos dos variables independientes. Influyen en el valor de salida. En una función vectorial, tenemos que el dominio está compuesto por un subconjunto de números reales, entonces tengo una sola variable independiente, en general, es t, por el tiempo, por parámetros, a veces también se llama parámetros. Y en el campo vectorial, el dominio son números, una n-ada ordenada de números reales, entonces tengo n variables independientes. Tengo dos variables independientes x y después analiza cómo es el codominio o la imagen de cada función. ¿Sí? Acá lo que tienen que tener en cuenta es recordar que cuando dice escalar, cuando termina en escalar el nombre de la función, es porque el dominio es unidimensional. O sea, las imágenes son números reales. ¿Sí? Y cuando dice vectorial es porque el codominio es n-dimensional. O sea que las imágenes van a ser vectores de n componentes. ¿Sí? Entonces ahí tienen cómo es para, por ejemplo, acá en función escalar, entonces las imágenes en un subconjunto de los números reales. Acá también es escalar, entonces la imagen es tiene que ser n igual a 1. Está incluida en los reales. Acá me equivoqué yo, se ve que hice control C, control V. Acá es n igual a 1. No tiene n directamente, es porque la imagen es unidimensional, es un resultado correcto de la ecuación. La variable dependiente es z, la imagen es z, en números reales. Y para las funciones que terminan en vectorial, es porque sus imágenes son de dimensión mayor a 1. Mayor a 1 y mayor a 1. O sea que ahí tenemos n variables dependientes, o sea, las variables de salida, lo que vimos acá. Fíjense que en esta, que es una función vectorial, el dominio es unidimensional y el codominio es un vector, por ejemplo, acá de 3 variables dependientes. La I1 depende de t, la I2 depende de t, y el valor de I3 también depende de t. Hay una sola variable independiente, pero 3 variables dependientes. Y en este caso, el campo vectorial, tengo 2 variables independientes y tengo 2 variables dependientes de salida. Entonces, siempre que sea función vectorial o campo vectorial, lo que tenemos es que las imágenes son la n-ada ordenada de la velocidad. Eso
Son vectores, son componentes de un vector. Así que bueno, hasta ahí llegamos hoy. Bueno, ahí hay otra tablita que es muy parecida, sino que lo dice gráficamente. El dominio es unidimensional y el codominio también es unidimensional. Se va de la recta numérica a la recta numérica. ¿Ven? Bueno, esto lo dejamos para cuando veamos, continuemos con esto. ¿Sí?